¿Qué tal? En este video vamos a retomar el tema de límites indeterminados por medio de la factorización. Entonces vamos a desarrollar 4 ejemplos de cómo es el proceso. Entonces vamos a empezar con el primero. Es el límite de x al cuadrado menos 9 entre x más 3 cuando x tiende a menos 3. Entonces lo primero que debemos de hacer es sustituir el valor al cual tiende x para calcular el límite. Entonces siempre es el primer paso. Entonces vamos a sustituir el menos 3. En lugar de x al cuadrado va a ser menos 3 al cuadrado. Y en lugar de x, aquí en la parte inferior, va a ser menos 3 más 3. Entonces hacemos la sustitución. Nos da, aquí ya nos aparece. Menos 3 al cuadrado es 9. Positivo. Menos 9 nos da un 0. Y menos 3 más 3 nos da un 0, entonces es un límite indeterminado porque nos da una división de 0 entre 0. Entonces, como nos da una indeterminación, vamos a utilizar el método de la factorización. Entonces, hay dos métodos para volver un límite indeterminado a determinado, el cual es la factorización y el otro es el conjugado. Cuando hay una raíz como parte de la función a la cual estamos sacando el límite, entonces se utiliza el conjugado. Cuando no haya una raíz y hay una función de grado mayor y una función de grado menor, pues lo más probable es que se utilice la factorización. Entonces en este ejercicio vamos a utilizar la factorización. Por lo tanto, entonces la función de grado mayor es esta que está en el numerador de la función racional. Entonces es la que vamos a factorizar. Entonces aquí en este tipo de funciones ya el denominador nos dice cuál es la primera parte de la factorización. Para factorizar nosotros vamos a obtener una multiplicación de binomios. Entonces ya aquí automáticamente el primer binomio es x más 3. Ahora lo siguiente es que cuando yo tenga una función cuadrática donde no existe el término lineal, quiere decir que un signo va a ser más y otro va a ser signo menos. Y es también lo que nos está diciendo el signo del menos 9. Entonces, para que nos dé un signo negativo en el término independiente, tiene que ser un más menos. Lo otro que nos dice es que como no existe el término de en medio, quiere decir que si aquí hay un 3, acá también debe de haber un 3. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la multiplicación ese término lineal se elimine. Entonces x por x, x al cuadrado, x por menos 3 más 3x, 3 por x sería, perdón, aquí es menos. En la primera multiplicación es menos porque es x por menos 3. Entonces ahí sería un menos. Y luego 3 por x sería ahora sí más 3x. Y luego 3 por menos 3 nos da menos 9. Entonces si vemos aquí estos dos se eliminan y solo nos queda x menos 9. Entonces ahí tenemos unos tips para factorizar. El signo nos dice qué signo va a ir. En este caso, como es menos, debe ir un más menos. Los puedo poner intercambiados, no importa. Y el que no esté el término lineal o el término del medio, el de la x solita, quiere decir que es el número que yo ponga aquí debe ser el mismo que yo ponga de este lado. Entonces ya está factorizado. Lo tenemos de esta manera. Entonces aquí este x más 3 se elimina con este x más 3. Entonces la eliminación se da porque todo esto que estamos eliminando está multiplicando con todo lo que está de este lado. Si esto no multiplica con todo lo que está de este lado, por ejemplo que existiera un más 3 aquí, ya no puedo hacer la eliminación. Entonces hay que tener cuidado de cuándo podemos eliminar y cuándo no. Entonces ya eliminé, entonces en el límite ya solo me queda x menos 3. Ahora sí calculo el límite, aquí es menos 3, se me pasó el signo. Entonces sustituyo, entonces sería menos 3 es igual a menos 6. Y con eso ya calculé el límite. Entonces un límite indeterminado se volvió en un límite determinado. Vamos con el siguiente ejercicio.
x al cuadrado menos 7x más 12 entre x menos 4 cuando x tiende a 4. Entonces siempre el primer paso es calcular el límite sustituyendo el valor al cual tiende x. Entonces lo sustituyo aquí, en lugar de x al cuadrado va a ser 4 al cuadrado, menos 7x va a ser menos 7 por 4 y más 12. Y en la parte de abajo sería 4 menos 4. Entonces 4 al cuadrado son 16, menos 7 por 4 son 28, más 12. Entonces nos da 28 menos 28 es un 0. 4 menos 4, 0, entonces nos da un límite indeterminado, es lo que nos dice aquí. Entonces vamos a hacer uso de la factorización. Entonces ya dijimos, debe de haber una multiplicación de binomios. A diferencia del ejercicio anterior, ahora sí tenemos el término del medio. Entonces, primer punto es una x al cuadrado, entonces quiere decir que para que yo factorice, o en la factorización aquí debe de haber una x y una x, para que cuando yo multiplique x por x me dé x al cuadrado. Ahora lo que sigue es el término el signo de acá, el último es un más. Eso quiere decir que ese más se multiplica o se calcula multiplicando el signo de aquí con el signo de acá. Entonces hay dos posibilidades, menos menos o más más. Entonces ahora, de esas dos posibilidades, ahora el signo que nos va a decir cuál de las dos opciones es el del término lineal, que es el del 7x. Entonces, como es menos, quiere decir que va a ir un menos menos. ¿Sale? Ahora, lo que yo tengo que hacer ahora es buscar dos números que multiplicados me den 12 y que restados uno del otro me dé 7. Entonces, aquí no importa dónde ponga el primero, son el mismo signo, entonces no importa el orden en que los ponga los números. Pero los números que multiplicados nos dan 12 y restados uno del otro nos da 7, es el 3 y el 4. Entonces, menos 3 sería ahí y acá menos 4. Si queremos multiplicar, comprobar, multiplicamos x por x, x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x, menos 3 por x sería menos 3x, y menos 3 por menos 12 va a ser, perdón, menos 3 por menos 4 va a ser 12 positivo. Estos dos se juntan, menos 4x menos 3x me va a dar menos 7x, y entonces ya está comprobado. Entonces nos da lo mismo, x al cuadrado menos 7x más 12. Entonces, ya que lo comprobamos, entonces ahí está, son nuestra multiplicación de binomios. Aquí, al igual que el ejercicio anterior, yo pude haberme ahorrado un poquito, un paso, porque ya el binomio que está aquí abajo es el mismo que tengo que poner acá arriba, entonces ya nada más tenía que haber buscado este. Sin embargo, nos fuimos por el procedimiento un poco más largo, un poquito largo, pero vemos que nos da lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos acortar el procedimiento, me fijo en el denominador, pongo ese binomio arriba y ya nada más tengo que calcular el otro binomio. Entonces, ese sería el procedimiento. Ahora, este binomio, con este binomio se van a eliminar, que son lo mismo, entonces nos da un 1. Entonces los puedo eliminar y ya nada más nos queda x menos 3. Ahora sí calculo el límite, entonces x tiende a 4, entonces por lo tanto en lugar de x escribo un 4 menos 3. El resultado es 1, entonces el resultado del límite es 1. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio o ejemplo. Y nos da x al cuadrado más 5x más 6 entre x más 3 cuando x tiende a menos 2. Perdón, menos 3. Entonces sustituimos para ver si es un límite determinado o indeterminado. Entonces en lugar de x al cuadrado va a ser menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6. Entonces menos 3 al cuadrado es 9. 5 por menos 3 es menos 15. Entonces 9 menos 15 nos da menos 6. Más 6 nos da un 0. Y aquí abajo x es menos 3 más 3 nos da un 0. Entonces esto quiere decir que es una indeterminación, un límite indeterminado,
por lo tanto vamos a utilizar la factorización. Como no hay una raíz, no podemos usar el conjugado, o no debemos usar el conjugado, debemos usar la factorización. Entonces, aquí ya tenemos un x más 3, ahora vamos a utilizarlo. Entonces ya tenemos un x más 3, ya dijimos que en este caso es una multiplicación de dos binomios. Entonces, el siguiente binomio es una x, como todos son positivos, quiere decir que aquí también va a ser positivo. Ajá, porque aquí tenemos un positivo y acá entonces tendría que ser positivo para que todo sea positivo. Entonces, ¿qué número multiplicado por el 3 me da 6 y sumado me da 5? Entonces es un 2. Entonces rápidamente ya lo encuentro y pues ya lo tenemos. Entonces ya aquí tenemos factorizado. El objetivo siempre de la factorización es eliminar, entonces aquí se puede eliminar el x más 3 por el x más 3. Les vuelvo a recordar, si aquí hubiera un número sumando, no se pueden eliminar. Es decir, aquí hay una suma, pero está dentro de una multiplicación. Entonces aquí hay multiplicación de dos binomios. Como hay una multiplicación de dos binomios, yo puedo eliminar con lo que está abajo. Igual aquí, si existiera otro término, por ejemplo, restando, a lo mejor menos x al cuadrado, entonces ya no puedo eliminar tampoco. Entonces no puede haber nada sumando con lo que yo voy a eliminar. A fuerzas tiene que estar multiplicando. Entonces ya lo eliminé, me queda solo x más 2. Calculo el límite sustituyendo el valor al cual tiende x, que sería menos 3. Entonces menos 3 más 2 nos da un valor de menos 1. Y con eso ya calculé el valor del límite. Ahora vámonos con otro ejemplo, el último. Y aquí tenemos el límite de 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Todo ese trinomio entre el binomio x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, vamos a calcular el límite para ver si es determinado o indeterminado. Entonces sustituimos el 2. Tenemos 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 2. Y en la parte de abajo sería 2 menos 2. Entonces 2 al cuadrado es 4. Por 2 serían 8. Menos 6 serían 2. Y luego a ese 2 le restamos el menos 2. Entonces sería, o el 2 sería 0. Acá en la parte de abajo también 2 menos 2 es 0. Tiende, entonces es igual a infinito. Es una indeterminación. Entonces igual vamos a utilizar la factorización. Entonces aquí ya tenemos el primer término. Entonces el primer binomio de nuestra factorización, que tendría que ser x menos 2, dado que la finalidad es eliminar a ese x menos 2. Entonces aquí tendría que ser x menos 2 y ya nada más tendríamos que calcular el segundo binomio. Entonces preguntarnos, a diferencia de la de acá que x por x es x al cuadrado, entonces aquí ¿por qué término tendría que multiplicar a la x para que me dé 2x al cuadrado? Y la respuesta es que yo lo tengo que multiplicar por 2x. ¿Sale? Entonces ahora el siguiente número, como son negativos, entonces quiere decir que aquí debe de haber un positivo. ¿Sale? Para que este signo se obtiene viendo este signo. Como el signo, este último es negativo, quiere decir que si yo ya tengo un negativo aquí, este tiene que ser positivo para que cuando yo multiplique me dé este menos 2. Si yo pusiera un signo negativo aquí, entonces me quedaría más. Entonces esa es la razón de por qué va positivo. Entonces nos fijamos en ese signo. Ahora ya tengo un 2, ¿por qué número tengo que multiplicar? Pues por un 1, ¿no? Para que sea 2 por 1. 1 y vamos a comprobarlo. Siempre es recomendable comprobar porque a veces pareciera que está bien, pero hay algún error, ¿no? Entonces x por 2x me da 2x al cuadrado. Entonces y después x por 1 me va a dar x. Y luego menos 2 por 2x me va a dar un valor de 4 menos 4x. Y menos 2 por
1 positivo me da un valor de menos 2. Entonces aquí hay dos términos semejantes que son estos dos. Entonces tendríamos 2x al cuadrado. Aquí sería 1 menos 4 nos da menos 3. Se escribe la x y nos da aquí menos 2. Entonces si vemos nos da el mismo resultado. Entonces quiere decir que nuestra factorización es correcta. Aquí hay que tener cuidado con los signos, siempre hay que hacer las multiplicaciones de los signos y las operaciones con los signos correctamente, porque a veces lo hacemos de manera rápida y nada más hacemos como que cuadra y no es cierto. Entonces tenemos que hacer las operaciones correctas, operaciones con números, con signos, con variables de forma correcta. Entonces, si alguno de ustedes no sabe hacer sumas, por ejemplo aquí la de términos semejantes, pues tendríamos que ver primero cómo hacer sumas y restas de términos algebraicos semejantes. Entonces, ya que hicimos nuestra factorización, queda acá. Nuestra finalidad siempre es eliminar, entonces aquí eliminamos x menos 2 y ya lo tenemos de este lado. Entonces nada más nos queda 2x más 1. Por lo tanto, vamos a calcular el límite. Entonces aquí sería 2 por 2 que tiende a 2 la x, ¿no? Entonces 2 por 2 más 1, que nos daría un valor de 5. Entonces con esto ya también tenemos nuestro límite y ya pudimos calcular un resultado. Estos son varios ejercicios de utilizando el método de factorización. Entonces espero que quede claro. Siempre en los videos se presentan más de un ejercicio para ver cuáles son las variaciones del mismo método.